Buen día, estimados estudiantes. Es un gusto estarles compartiendo a través de esta presentación de este canal que ha surgido pues con el objetivo de tener un poco más de por la manera de cómo explicarles, ¿verdad? Yo sé que no es lo mismo como que estemos en clase, pero vamos a tratar de ser lo más puntual posible y obviamente ustedes saben que si tienen alguna duda, consulta, ya saben que con gusto me la pueden hacer. Vamos a iniciar con el tema que se llama las democracias y el surgimiento de los regímenes autocráticos. Para ello, pues vamos a hablar que ya venimos del tema de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Ya lo finalizamos. Sabemos que inició en 1914 y finaliza en 1918. Pero, ¿qué pasó después de esta Primera Guerra Mundial? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué aconteció en Europa? Bueno, para ello pues vamos a mencionar que significó el triunfo de las democracias liberales y obviamente el hundimiento de los antiguos regímenes absolutistas de Alemania, Austria-Hungría y Rusia y Turquía, creando así las condiciones para el resurgimiento de los regímenes totalitarios y autocráticos. Y dentro de este tipo de regímenes que vamos a hablar, se manifiestan algunas características que están compuestas o se dividen de la siguiente manera. En primer lugar tenemos el totalitarismo, el antimarxismo, el ultranacionalismo y obviamente se utilizó muchísimo el empleo de la propaganda del terror, así como también el racismo y la xenofobia. Cuando hablamos de totalitarismo, es la forma en que el Estado llega a controlar toda actividad privada, política y social, así como también la economía, la educación y los medios de comunicación. Cuando hablamos de antimarxismo, estas estaban compuestas por sindicatos, partidos políticos y organizaciones de izquierda que fueron hostigados por grupos de carácter paramilitar, que más tarde fueron de carácter o si se consideraban de una manera ilegal y fueron perseguidos por el Estado totalitario. Esta palabra de antimarxismo ahora les voy a dejar una tarea o en la plataforma se las voy a mencionar porque necesito que conozcan también quién fue Carlos Marx, porque cuando hablamos de antimarxismo se refiere a una doctrina opuesta a la que él proponía. Bueno, en el ultranacionalismo este tipo se daba de una manera un tanto enfocada al racismo, alcanzar la unidad y la identidad nacional desde una visión conservadora y obviamente excluyendo y hostigando a quienes pusieran en riesgo tal aspiración. Es decir, si alguien no era de esa raza que ellos consideraban como superior, no eran considerados como personas, sino que tenían que ser exterminados, que eso fue lo que pasó después. Así como también existió el empleo de la propaganda del terror. Este tipo de medidas tenían el fin de controlar los medios de comunicación, especialmente la radio y la prensa, aboliendo la libertad de opinión, y utilizaron masivamente la propaganda para inculcar valores como la patria, el jefe y la raza, que eso fue bastante significativo para ellos, ¿verdad? Fue como prácticamente instalarle en estos contextos al pueblo que debía de existir una raza superior, una raza que tenía que estar por encima de cualquiera. Obviamente nos lleva al último punto, que es el racismo y la xenofobia, en el cual pues las minorías raciales como los judíos, los gitanos, eran perseguidos, ¿verdad? Y fueron en un principio pues aislados y posteriormente eliminados, ya que se consideraba que solamente la raza aria, ¿verdad? Era considerada como una raza superior.
Y para hablar también de este tema, regímenes totalitarios, tenemos que hablar de Benito Mussolini, aunque esto ya se las dejé yo en una tarea, la biografía de este señor. Pero en ese sentido vamos a hablar que se enfocó las condiciones para que se instaurara el totalitarismo en Italia, ¿verdad? Benito Mussolini era de Italia, estuvieron dados por algunos aspectos como los siguientes: deudas millonarias contraídas durante la guerra, situación económica en ruinas. Sabemos que cualquier guerra posteriormente va a ocasionar un déficit económico muy grave para cualquier nación que esté involucrada. En ese sentido, Italia no fue la excepción. Desocupación de miles de combatientes, la ruina de pequeños propietarios y obviamente la pobreza extrema de los campesinos. Ineficiencia de la vieja clase política en resolver las situaciones. Aquí tenemos al señor, ¿verdad? A Benito Mussolini. Obviamente el temor por un triunfo del socialismo como lo fue en Rusia, 1917, Rusia elimina, ¿verdad? A través de la revolución bolchevique, elimina al último zar, Nicolás II, quien fue el último que gobernara Rusia de una manera extremadamente en la que el pueblo era el oprimido y solamente la realeza vivía con lujos. Entonces, esto hizo que la burguesía en Italia se preocupara en cierta medida, ¿verdad? Y obviamente trataron de financiar al sector nacionalista de derecha de Benito Mussolini, que asumió el poder en el 1922. Bueno, este estado es considerado fascista, ¿verdad? Ya que ejerce su autoridad a través de la violencia y la represión, la propaganda de terror, incluyendo la manipulación del sistema educativo. Luego, vamos con el fascismo alemán, o mejor conocido como el nazismo. Y en noviembre de 1918, año que finaliza la Primera Guerra Mundial, después de una revolución encabezada por los obreros y marineros de las flotas de la Guerra de Alemania, se proclamó la República Alemana, que se conoció con el nombre de República de Weimar. Y posteriormente, tras el crack, ¿verdad? O de la Gran Depresión, también como se conoce, de 1929, las cosas cambiaron radicalmente, no solo en Norteamérica, ¿verdad? Sino que a nivel mundial. Y esto hizo que los norteamericanos reclamaran a Hitler. Aprovechó también el descontento popular y el partido nazi pronto se convirtió en el grupo mayoritario, porque tenemos que saber que Hitler organizó o fundó un partido político, ¿verdad? Y que pronto pues se convirtió en un grupo con mayor afluencia, con muchos simpatizantes, ya que él llegó al poder de una manera democrática, es decir, lo eligieron, votaron por él en el año 1933. En esto, pues, los nazis aprovecharon el poder que habían conseguido de manera democrática e instauraron una dictadura, proclamando al Führer como un líder indiscutido. La palabra Führer, pues, significa conductor. En el 33 empezaron a funcionar, pues, los campamentos de concentración para presos políticos y comunes, y desde el año 1935 estos eran pues prácticamente solamente para los judíos, y intensificó su persecución y exterminio en los años sucesivos, lo que provocaría la Segunda Guerra Mundial. Otros aspectos tipos de fascismo, ¿verdad?, que se dieron en diferentes partes de Europa. Está, por ejemplo, en España surge la Falange,
fundada en 1933 del régimen franquista, ¿verdad? De Franco, quien también pues en España se vivió un episodio bastante radical. Así como también en Bélgica surge la Rex, fundada en 1935. Esta era, miren qué interesante esto, ¿verdad? Esto era de corte católico y conservador. Surge también la Unión Fascista de Británicos en el Reino Unido. Y en Francia, el Partido Popular de Jacques Doriot en 1936. Bueno, eso es un poco acerca de la historia de este tema. En el libro de texto ustedes también van a encontrar otra información y en la plataforma yo les voy a colocar las actividades que deben de hacer específicamente de esto. Muchas gracias por la atención y pues recordemos siempre que hay que quedarnos en casa mientras esto dure. Fue un gusto haber compartido con ustedes.